Buenas tardes para todos. Vamos a hacer una prueba de audio. Nelson, ¿me Buenas escuchas bien? tardes. Sí, buenas tardes, perfecto, Raúl. Vale, pues, un saludo para todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. Eh, Vamos a esperar unos segundos, un minutico, para dar tiempo a los que se están conectando en este momento. Voy a hacer la presentación en un momento también del profesor Nelson Molano, que nos va a compartir el tema del día de hoy. Entonces, denos un segundo y ya comenzamos la charla de hoy. Esta charla se da en el marco de algo que llamamos encuentros pedagógicos, educación física y entrenamiento deportivo. Nuestra charla se llama Neurodidáctica del movimiento en tiempos de nuevas realidades. Nos la ofrece el profesor Nelson Molano Pinzón. Él es licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica de 1998. Se especializa en desarrollo infantil y procesos del aprendizaje de la Universidad del Rosario. También es docente de educación física o ha sido docente de educación física de diferentes colegios privados. Entonces, esta es la ficha que elaboramos con un pequeño perfil del profesor y con nuestro tema del día de hoy. Entonces, doy la bienvenida al profesor Nelson y lo saludamos. Eh, a ver, ¿cómo está el audio? Si todo está funcionando perfecto, Nelson. Sí, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Espero que estén muy bien en casa. Sabemos estos tiempos donde hay que cuidarnos. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, señor. Bien, gracias. Bien, Esperanza. Listo. Empezamos, ¿vale? Listo. Agradezco de todas maneras a Socoldevia Raúl Quintero por la invitación. ¿Sí? ¿Se está escuchando bien? ¿Sí? Sí, señor. Raúl hizo una pequeña pues, introducción a lo que, recogiendo toda, digamos, la historia de estos 22, 23 años que llevo después de haberme graduado de la Universidad Pedagógica Nacional. Tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Rosario, algo que me apasionaba, que era el desarrollo infantil. También trabajé en algo relacionado con lo que hoy voy a hablar, que es sobre la infancia, ¿sí? Y esa neurodidáctica que yo sé que muchos trabajamos día a día incansable para cambiar esto. Y algunas otras instituciones que me permitieron crecer y ser consciente de la labor de docente hoy en día. Por ejemplo, las ONG que lo acercan muchísimo a la realidad, no como en la universidad, que es muchas veces lo teórico nomás, porque pues una cosa es la realidad. Estuve trabajando en Villavicencio en una ONG llamada Convídame, con Fundación Telefónica, en el programa, en el programa de 300 niños que teníamos en el plan de la erradicación del trabajo. Entonces, no solamente fui profesor de educación física, fui docente de aula, ¿sí? Llevando procesos cognitivos y de apoyo de esas personas pues que por X y Y motivos son discriminadas, son agredidas por la sociedad, son tildadas. Eh, y también pues trabajé mucho tiempo no, yo digo que el tiempo necesario, Dios hace las cosas perfectas, eh, en preescolar que me dio, digamos, la mayor base para, para alimentarme espiritualmente y darme energía para todos estos años que he tenido como docente. Entonces, esos 22 años, digamos, entre comillas, a veces pesan, pero a veces se quedan ahí. Por eso, importantísimo y de verdad agradezco el poder compartir la experiencia que uno tiene en estos espacios, en estas charlas. Sí, a veces me angustiaba, yo decía, pero llegan especialistas, pero muchas veces no conocemos la vida del otro y no sabemos o qué cruz o cómo vamos montados en esta vida. Por eso al comienzo también les decía que cómo estaban ustedes, porque pues son épocas difíciles las que estamos viendo y pues más añadido al título de la presentación que tengo el día de hoy en estas épocas cambiantes. Entonces yo me pregunto qué ha atravesado por mi vida, tanto por mi vida como por lo laboral. Entonces yo digo, todo licenciado piensa en el movimiento, pensamos en el movimiento. ¿Qué tan importante el movimiento? ¿Sí?
A muchos les gusta o a muchos nos gusta algunas competencias, no, pero también está el movimiento de los que no somos rápidos, ¿sí? Pero nos movemos y todo gracias a un gran órgano, al cerebro, que muchos lo volvemos miniatura, otros lo vuelven grande, pero por lo general vemos es el movimiento, vemos el campeón, vemos cómo baila, vemos cómo se desplaza, cómo se expresa ante los demás corporalmente o no, en los partidos, en las situaciones escolares que tenemos día a día. Y ahí vemos muchas representaciones y muchas imágenes de la familia, del docente que está al lado, del colegio que lo representa en ese aspecto, pero tiene todos unos factores, todas unas condiciones que hace que ese movimiento no sea igual que el compañerito que tenga al lado. Voy a hablarles de la infancia escolar de 4 a 12 años. Entonces, para que nos vayamos preparando, porque eso es algo importante, por ejemplo, en la educación infantil o en la infancia, la primera y segunda infancia, poder que el cerebro sepa hacia dónde vamos y hacia dónde nos encaminamos, para que de pronto no salgamos aburridos, ¿sí? Que la sensación o la emoción, si la tienen ahora, cambie o no hasta el final. Bien, quiero que de las personas que me acompañan pudieran pensar en este momento, todos, y después al final miramos las respuestas, o dentro de ustedes, pues les voy a hacer otra pregunta, pero esta pregunta es básica para poder entrar ahí sin calor. Quiero que piensen una acción positiva y negativa que haya pasado en su vida. Una acción positiva y negativa que tanto recuerden, que recuerden. Listo. Tiempo. Ahora quiero que piensen en una persona. Ojo, porque es una acción. Es una persona que haya sido o sea muy agradable, demasiado agradable. Y una persona que haya sido o sea desagradable para ustedes. Ojalá no. Listo, espero tengan sus respuestas para ustedes mismos. Y ahora quiero que piensen un lugar. Quiero que piensen en un lugar, un bonito lugar. Puede que ustedes lo hayan visitado o lo hayan visto en un documental. No pasa nada. Pero ustedes ya lo tienen en la cabeza. Es un bonito lugar. Y un desagradable lugar. Un lugar muy feo. Un lugar muy feo. Listo. Esa es la vida. Y en la vida que yo me he atravesado, ha pasado esto. El movimiento. Donde este movimiento viene no solamente corriendo lento o rápido, sino viene anclado a otros factores que también vienen de manera muy importante impulsados. No vienen solos, no venimos solos a este mundo. Hay algo que siempre nos mueve, hay algo que siempre nos cambia. Todos los segundos son diferentes, todos los días son diferentes, así hace 7 días, 8 días, haya sido jueves, pero todos los jueves son diferentes. ¿Por qué? Porque el movimiento, porque el cuerpo humano, que es todo un sistema integral, que está lleno de vida, gracias al cerebro, gracias al corazón, se desarrolla, se desplaza, se mueve, crece, progresa. Y ese cuerpo humano es separado intencionalmente de ese cuerpo humano, porque al comienzo de la infancia, las manos son las protagonistas de ese desarrollo. Gracias a esas manos, el cerebro crece todos los días. Y ahorita con investigaciones actualizadas, la mano se ha vuelto muy importante en el ambiente escolar y educativo. Las manos que desarrollan nuestro cerebro, que es el que controla todas las emociones, todas las acciones, todo el pensar, todas las acciones ejecutivas que queremos y quisiéramos llegar y que todos los estudiantes tuvieran. Ese cuerpo que es un instrumento de vida, que es un cuerpo pensante, que es un cuerpo sensible, que es un cuerpo social y que es nuestra función como licenciados en educación física.
que es un cuerpo humano complejo. Por eso tantas ramas de la salud que estudian y hacen crecer la ciencia y la tecnología. Y lo más difícil es que miremos los tiempos. Hace 2 años supuestamente teníamos una vida normal, pero ahora esta es nuestra normalidad, es nuestro cambio, es la transformación a la que nos tenemos que adaptar, a la que nos tenemos que ayudar a transformar, sea el padre o sea el docente, en donde trabaja con llave, mejor dicho, es unido con ese cerebro que nunca lo podemos separar, con ese cerebro tan complejo, ese cerebro lleno de cajas misteriosas, de cajas que cada vez que la abrimos encontramos algo, porque tenemos más de 67.000 a 80.000 tipos de neuronas, Y si, entonces podemos hacer la cantidad de conexiones que quisiéramos día a día, y cada cuánto de verdad aprovechamos o desaprovechamos ese cerebro que trabaja todos los días incansablemente en ese crecimiento, en ese desarrollo del cuerpo humano. Ese crecimiento y desarrollo que gracias a todos esos investigadores, todos esos teóricos, podemos ahorita hablar con propiedad, saber que cumplimos unas etapas, sabemos que cumplimos unos tiempos, sabemos que no nos podemos saltar etapas, que tenemos que vivirlas intensamente. Un cuerpo que se une a ese crecimiento y desarrollo y que todos estamos preparados. Ese cerebro que no se rinde, ese cerebro que así esté quieto, el cuerpo está creciendo y desarrollándose. ¿Por qué? Por esos sentidos que tenemos. Gracias al camino que he podido pues llevar y a la experiencia, he podido ver muchos cambios y contrastes, por ejemplo, no solamente de mi cuerpo, también de la sociedad, de los niños, por eso llaman generaciones. Y vemos que los niños de hace 20 años, 10 años, 5 años, ya no son los mismos, y los de ahora menos serán los mismos, copiando, sabiendo que la educación se ha limitado en estos tiempos a un menor contacto, ¿cierto? Y estamos dependiendo de pronto más a una ciencia y tecnología a los que los padres los han desbordado, sin darle una guía práctica y de pronto una prevención, porque por ejemplo sabemos que en la infancia hasta los 12 años, según la Organización Mundial de la Salud, los niños en estos tiempos, en esta época, deben estar máximo 4 horas en un computador, máximo, tanto en consulta como en clases. Y muchos colegios, 5 o 6 horas, y no sabemos cuánto daño le estamos haciendo a los niños en ese contacto. Sí, es la ciencia y la tecnología en nuestros tiempos, pero también tenemos que ser conscientes que estamos trabajando por un cerebro que queremos que cambie, un cuerpo con emociones, con sentimientos que quieran, que tienen que transformar la sociedad y cambiarla para un progreso. Pero ¿cómo la cambiamos? A punta de la tecnología, que le damos a los niños un computador, una tablet para que coma, para que estudie. ¿Es la motivación para hacer algo? Esa es la motivación de ahora, lo electrónico, lo que nos dice el otro, ¿sí? Pero una información que no ha sido canalizada por los padres y muchas veces por los docentes, que conocemos esa realidad, pero que no peleamos ni luchamos por ese beneficio, por lo menos los que trabajamos en la primera y segunda infancia, que es hasta los 12 años. Tenemos algo que es real y siempre será real, y será lo diferente para cada persona. Por eso el cerebro se transforma y son los sentidos, los órganos sensoriales, el control neuromuscular, que es lo que nos compete. Diría
pero más que el control neuromuscular, es el cerebro al que tenemos que apuntarle, al que tenemos que llegar. El estudio no va a ser el movimiento, no debe ser el movimiento, debe ser el cerebro, porque es el comportamiento, es el órgano que controla todo, es el órgano que controla la vida, es el órgano que sana también, es el órgano que día a día, dependiendo del alimento, sea positivo o negativo el alimento, se transforma. Y no solamente el alimento fisiológico, el alimento cognitivo, el alimento social, el alimento moral, que hace que ese cerebro tenga la conexión necesaria y un actuar, un pensar, un procesar adecuadamente. Esos mecanorreceptores que reciben toda la información para dársela al cerebro. Y toda la información, así sea esta pantalla que les proyecto, cada uno ve diferente. Podemos ver el niño que está triste mientras los otros están alegres. Cada uno puede crear un cuento a través de esa imagen. Irse, de pronto ni escucharme. Porque a veces en la labor del docente, del educador, a veces al parecer pensamos que el niño está atendiendo. Sí, de pronto porque vea el foco, de pronto porque nos vea los ojos, pero de pronto puede estar en otro mundo. Puede estar en su mundo. Y eso es lo que a veces no entendemos los adultos. A veces no llegamos a su mundo. No es el inframundo, no, es a su mundo, es a su cerebro, porque lo desconocemos y pensamos que es como el adolescente y el adulto igual, y lo tratamos igual. No. Los sentidos son los que permiten ser sensibles desde estas edades que precisamente el cerebro, que muchos neuros hablan que son espuma los niños. No, los niños no son espuma, porque la espuma recibe, pero no suelta, solamente cuando uno la exprime. Entonces tenemos que también cambiar ese concepto que se está volviendo esta cultura, es que los niños es una espumita. Recibe toda la información, pero no sabe cómo la recibe. Y menos cuando se exprime para saber si sirve esa espuma, qué sale de esa espuma, si realmente los niños están capacitados para recibir esa información. Por eso debemos conocer muy bien las etapas sensoriomotoras del niño, las etapas morales, ¿sí? Saber que ya salió del egocentrismo, saber que es abstracto, que es concreto. Todo lo que nos enseñó Piaget, Ausubel, todos unirlos para mejorar nuestras prácticas y llegar a interiorizar nuestro conocimiento y manejar nuevos conceptos, tanto nosotros como nuestros aprendices. Hacer que esa información que les damos sea tan clara que los niños puedan percibirla con sus sentidos de manera natural. Es un aprendizaje natural. Todo lo que vemos. Nosotros tildamos cosas negativas, positivas, le damos el tilde, ¿sí? Pero todo es normal. La vida es esa, ¿cierto? Los colores existen gracias a la luz. Infinidad de colores. Y cada uno nos vamos formando una imagen corporal. La imagen corporal mía. Así me quiero, así soy, así me eduqué. Puedo contarles de mi historia sin dolor, antes con sabor, con orgullo, porque estoy acá al frente de ustedes, pudiendo compartir un pedacito de mí o un pedacito de conocimiento de pronto, que lo hayan visto o no. Esa imagen corporal que se convierte en el niño, su autoestima, tan importante para proyectarlo hacia la vida. Poder que ese autoestima logre superar todos los problemas, todas las dificultades, todos los retos que se le enfrente al niño.
esa imagen corporal que cada uno tiene y se la lleva ahí adentro. ¿Desarrollada por qué? Por su papá, su mamá, por la historia, por el momento. Imagínense ahorita la imagen corporal que tienen los niños sentados detrás de un computador cuando antes los teníamos en el patio jugando. Los veíamos con más alegría, con más emoción, con más sentimiento. Podíamos verlos hasta llorar. Y eso hace parte de la emoción del aprendizaje, de la maduración del cerebro para poder superar cosas después. Pero viene este gran elemento al que me he encontrado durante toda mi vida. No sé si me haya hecho entender o no. Y es la comunicación. La comunicación que ustedes no saben que no solamente es el hablar y el expresarse, a pesar que es una habilidad. Sabemos que hay interlocutores, el docente-estudiante, estudiante-docente, estudiante-estudiante, estudiante medio y medio estudiante. Medio y estudiante, no medio estudiante. ¿Sí? Es la comunicación, ¿no? Cuando le coloco la coma, al que le coloco el punto suspensivo. Mire cómo cambia. Pero todo comunica. Como cuando yo le decía al vecino, mi perro habla. El vecino, no, ¿cómo? Que su perro habla. Sí, mi perro habla. Bueno, podemos apostar. Llame a mi perro. La mano. Levantaba la mano. La tía de la cola y yo sabía que quería era comida o que quería jugar. Me expresaba. Para mí eso es hablar. Se comunicaba. Pero a veces muchos niños que vemos que está calladito, no, debe hablar, tiene que hablar. Sí, hace sus procesamientos mentales normales, sí, es su desarrollo, pero también es su personalidad que hay que respetar. Pero allá adentro está procesando y está aprendiendo todos los días, hasta esa actitud del profesor que lo obliga, que le dice que debe hablar, pero también hay formas de expresar, de comunicarse. Las personas en situación con discapacidad no somos normales, ninguno. Todos nacemos con una genética diferente, con un ritmo de aprendizaje diferente, pero con los mismos canales. Auditivo, kinestésico, visual, los tres grandes canales del aprendizaje para los niños, para todos. Con eso aprendimos, unos más, unos menos, pero siempre el ser humano expresa y tenemos muchas formas de expresar. No sé por qué los niños a veces por no hacer una exposición oral pierden la materia, sabiendo que pueden escribir, dibujar, hacer una obra mímica y poder expresar. Ese es el cerebro, el que se comunica cada momento, cada instante. Y ese es el recurso y la fotografía que cada docente tiene que tomar y que tiene que aprovechar, porque es una expresión y es una expresión diaria, diferente, que puede transformarse a través del tiempo y que ya no va a volver. Ojalá de docentes tuviéramos la posibilidad de darle siempre la felicidad al niño, de que no sepa de dinero, que no sepa de la situación del país, que no sepa de los problemas del adulto, pero como lo creemos que comprende y el niño es 3.0, 2.0 o es el digital que conoce todo, lo comprende y lo digiere todo, cuando no, su etapa es sensoperceptiva. Y ahí entra la educación física. Tenemos un legado grandísimo, tenemos el sartén por el mango, porque nosotros estamos con el ser humano integral, ese niño, esa niña que nos mira con esos ojitos que hay hoy, a veces con emoción y a veces con menos emoción, pero hay emoción. Tenemos una paila, pero no es que esté paila la educación física, no. Ahí es donde debemos meter los mejores ingredientes y conocer y conocernos y seguir indagando de qué es el cerebro,
de qué es el niño, de cuáles son las transformaciones, de qué es lo que le sirve y lo que no le sirve de pronto. Y poderlo transformarlo y mantener en un aspecto muy superior. Llevarlo al ejecutivo, a todos los autos, autoconsciente, ¿cierto? Todos los autos, procesos ya superiores del pensamiento y que ya cuando grande, solito no tenga problemas, ni de aprendizaje, ni de control, ¿cierto? Entonces, educación física es el que tiene que crear ese vínculo. Es el que tiene la posibilidad de darle al niño, además de la autoestima, la seguridad de su comportamiento, de su actuar, de su pensar, de poder fallar, aprender del error y volverlo a hacer. Nosotros tenemos la gran ventaja como licenciados de poderlo hacer con frecuencia, que es lo que hace el conocimiento. Cuando hacemos algo con frecuencia, lo aprendemos más fácil. Cuando lo hacemos con intensidad, también. Y la duración, obviamente, del estímulo que le demos. Todo en beneficio no solamente para que sea el niño que niña que juega, sino el niño y niña que pueden estar juntos, que pueden compartir, que pueden tomar fotos, que se pueden criticar y aceptar. Niños y niñas que pueden ir cogidas de la mano sin que el otro le esté diciendo, son no, yo son no, ¿cierto? Expresando su emoción. Pero cambiamos nosotros el concepto de cuerpo porque también nos lo dejamos influenciar de otras líneas. Porque el cuerpo por sí es perfecto y nosotros le damos y le debemos dar el estímulo pertinente en estos periodos sensibles, porque el periodo sensible también se va para el cerebro. Ese periodo sensible hasta los 10 años. Otro hasta los 7, cuando se cierra el sistema nervioso central, que es controlado por el cerebro. Es donde debemos actuar, por eso tan importante el preescolar, por eso tan importante la primaria y por eso tan importante la educación física para todos los procesos cognitivos que se suceden en estas etapas de la vida. Entonces, la educación física, nosotros como profesionales, sí tenemos que ser apasionados por lo que tenemos. Entonces, teniendo todos estos elementos anteriores que han pasado por mi vida, mi educación física, que la valoro, todo lo valoro. Pero con estas nuevas líneas viene el cerebro. El cerebro, la atención ahora está dirigida, el foco es el cerebro. El actor principal es el cerebro. El que le da sabor al arroz es el cerebro. Es el que manda en la parada y debe mandar en la palabra, en la palabra. El cerebro, con millones de conexiones neuronales, con millones de caminos, que no todos son a veces positivos, como les decía, porque pueden haber experiencias negativas, porque a veces todo lo parece bonito, como cuando vamos a un paseo, todo se ve lindo, pero cuando llego a ese lugar y voy a vivir y a trabajar, la situación cambia. Todo no puede ser positivo. Los niños y niñas que son maltratados en casa, niños que viven en la calle, niños que no tienen cómo comer todos los días, 3, 5 comidas, no sé. Todo eso hace que también seamos conscientes de que la educación, en educación física, la veamos de manera particular e individual. Todos somos únicos y asimismo tenemos que comprender el proceso de ese niño o niña que quiere aprender y así no sé aprender, de pasar ese día con emoción, de pasar ese día alegre, de vivir la infancia. Entonces aparece esa neurodidáctica, donde me habla muchísimo, muchísimo de la emoción que después les voy a decir. La neurodidáctica es una línea, es una rama de la pedagogía.
Es una rama de la pedagogía. Pero la mamá de todos los neuro es la neurociencia. Esa es la mamá de todas. Sino que nosotros, pues como tenemos en contacto los niños casi todos los días del año, más que los papás, hagan cuentas, terminamos dándole nosotros el soporte afectivo y social, lo que de pronto no sucede en las casas. Por eso todos somos los superhéroes para ellos. Para ellos somos los superhéroes. Es difícil que el profesor de educación física no se conecte y no tenga el feeling, no haya tenido esa asertividad de lograr llegar al corazón, a la emoción, al sentimiento y al pensamiento del niño que lo recuerde toda su vida. El profesor de educación física, así no tenga balón ni nada, es el que se acerca a usted, al niño o a la niña, en diferentes condiciones, pero el que debe tener la mirada siempre asertiva, cálida, de protección, del cuidado del cuerpo, del cuidado del ser, porque ellos son muy vulnerables, mucho, demasiado, ¿sí? Por eso siempre debe haber un adulto acompañando esos periodos, la infancia, para darle seguridad. Y eso es lo que da la educación física. La libertad de expresión, la libertad de moverme, hasta de darle excusa al profesor para no trabajar, hasta eso. Y el profesor pasa, hace parte de la vida, pero también habrán otros aspectos formativos para ellos. La neurodidáctica empieza a procesar lo que es la indagación, el descubrir, la reelaboración de la información. Eso lo piensan los académicos, ¿cierto? Nosotros también, porque pues por parte sensorial, todo ese proceso que tenemos que vivir como niños y también como adultos para poder cambiar y transformar el pensamiento. Nuevas estructuras mentales. Entonces, se une la pedagogía, la psicología, la didáctica y llegan a la neurodidáctica para darle una manito a lo que tenemos que darle el foco, que es el cerebro, que hemos hablado desde el comienzo. El ejemplo que les di de pensar en esos 3 ejemplos, ya ahí tienen su tareita. Ya otra cosa es que la memoria corta a largo plazo falle, pero por lo menos es el momento de decirles si de pronto sintieron algo, por qué lo recordaron, hay alguna emoción pendiente en alguna de las 6 situaciones, hay emociones pendientes. El niño recuerda más cuando la emoción está ligada al aprendizaje. Esa es la neurodidáctica. Y nosotros trabajamos todo el tiempo con eso. Si consultáramos y preguntáramos, cada uno podría escribir un libro. Pero lo que pasa es que no sé si nos queda el tiempo. La academia no nos interesa por ahora y va pasando el tiempo, pero es un conocimiento valioso que hemos perdido. Y podemos hacer investigación porque tenemos al niño todos los días, bueno, casi todos los días. Y el comportamiento humano es de todos los días, no solamente de los niños, ¿sí? Entonces, cuando el docente se inquieta por ese cerebro que se articula con todos esos factores que hablaba al comienzo, si tiene toda la información del cerebro, va a ser un profesor exitoso, el que puede planear y adaptar todo a la medida de cada niño, del niño autista, del niño con síndrome de Down, de todas las caracterizaciones que hubiesen, y entre comillas los niños normales.
los niños que protegemos, los que vienen protegidos de casa, los favoritos, los no favoritos, los aplicados y no favoritos. Entonces, si conocemos bien el cerebro, podemos adaptar y mejorar nuestras prácticas educativas. Muy, muy fácil. El conocer, el acercarse al niño, el entender en qué está, el mirar y recoger todos los factores, cuál es su ambiente, cuál es el tipo de familia en el que vive o en el que está. Porque de pronto no podemos proyectar, sino vivir ese momento. Pero ya con todas esas herramientas que tenemos y todos esos conocimientos y momentos, y somos facilitadores de estímulos al niño, el niño podrá tomar las mejores decisiones porque aprendió bien. Y eso se lo va a agradecer el cerebro. Cuando el cerebro se llena de emoción en el aprendizaje, toma las mejores decisiones. Y no toma las decisiones aceleradas. Toma las decisiones acertadas. Cuando ese estomaguito está lleno de emociones, de maripositas, de sensaciones que provoca cualquier actividad. Viene algo que nos ha hecho famosos durante el mes de trabajo, los 20, 30, 40 años de trabajo. Nos volvió famosos a mucha gente. Somos los personajes más públicos y no lo sabemos. El juego. Y nos miran y nos observan cuando jugamos, cómo jugamos, cómo nos expresamos. Si me calvié, no falta el niño que también se calvea. Si me hago un corte, lo mismo. O cómo hablo. El juego es el que permite en nuestra área, en la vida, en la educación, y no solamente en el patio, en las aulas ahorita, precisamente por la neurociencia, por la neurodidáctica, están implementando el juego para que el niño pueda aprender de manera significativa. Con esas palabras claves que les decía: frecuencia de juego, intensidad de juego, duración de juego. El niño abre fácilmente su actitud para aprender. El cerebro empieza a secretar endorfinas que le ayudan a su proceso de aprendizaje. Este juego, no conozco ningún juego que sea pasivo. Todos los juegos son activos. Todos los juegos permiten procesamiento cerebral, procesamiento cognitivo, procesamiento social. Es el que reúne todo. No sé si diría que la educación física, pero el juego lo reúne para un gran aprendizaje, para aprovechar ello. Hay estudios en donde está relacionada la actividad, el niño saltando y aprendiendo las tablas de multiplicar. Estudios de la Universidad Nacional. Viene el movimiento y el cerebro. Algo pues que hemos hablado, he hablado durante todo este tiempito, en donde ya como que ya no es tan interesante el movimiento. Pero gracias al movimiento, que es el alimento del cerebro, permite provocar esas emociones, permite provocar unas sensaciones que ya van a ser duraderas para la vida, pero sí necesitamos unos seres humanos que todos los días tengan muchas emociones, porque tenemos muchos momentos de vida después de despertarnos, muchas sensaciones gracias a esa propiocepción, gracias a esos sentidos que van transformando ese cerebro, que van haciendo un cambio, que van creando de pronto una disciplina o no.
que van creando otra manera de ver las cosas, que va creando de pronto al artista, que va creando a un deportista, al ingeniero, al matemático. Pero todas las actividades que nosotros proponemos como licenciados deben estar acordes a las etapas, lo repito. Y el movimiento como tal debe permitir al niño y a la niña ser exitoso para mejorar su capacidad intelectual y mejorar su autoestima para poder crear otro bloquecito más. Si pudo levantar ese bloque de conocimiento y estímulo que le di en esa clase, poderle en la otra clase dar 2 bloques y aguantarlo. Y de pronto en la tercera clase hacerle que se le caiga un bloquecito de los que le di. Porque también tenemos que afrontar la derrota. Es la vida, ¿no? Ganar, perder. Entrar, salir. Sí, no. No quiere decir que sea malo. El perder no es malo. El ganar también. No sé si es bueno o es malo. Eso depende del punto de vista. Y eso también lo da el movimiento. Lo da el cerebro. Bueno. ¿Cómo va todo? ¿Está muy confuso todo? ¿Se los he complicado más? He dado grandes interrogantes, Ok, inclusive. bien. Bueno, seguimos porque nos queda ya creo que más o menos la mitad, bueno, un poquito más, porque ya de resto será la experiencia y con lo que me ha resultado durante todos estos años, pero termino esto y ya después es lo basado en la experiencia, algunas cositas chiquititas, ¿sí? Viene el cerebro conectado a una inteligencia. Diferentes teorías de inteligencia experiencial, inteligencia matemática, la inteligencia de teoría cero, ¿cierto? Pero tenemos por nuestro enfoque una inteligencia que permite manipular, maniobrar, combinar los sentidos y todos los elementos y todo el medio en pro de las experiencias sensomotoras del niño para el desarrollo del aprendizaje, para el desarrollo de su cerebro. Tenemos todos esos elementos, independiente que el colegio sea privado, público, hasta lo podemos extender a escuela media y bachillerato, y esa inteligencia experiencial va a permitir que el cerebro también tenga otras conexiones, otras miradas y otras perspectivas, que pueda ser combinada la información adaptada a cada circunstancia de cada individuo, de cada estudiante, de cada aprendiz. Acá esta diapositiva que les tengo. El cerebro se alimenta cuando conectamos el cuerpo con el movimiento, pero en mayor medida involucrando la emoción. Yo me acuerdo, esta es una experiencia que le ha contado muy poco y para eso es esta charla. Tenía niñas de 4 años, con un profesor como de 22 años. Cuando comencé, bueno, como 20, 22. Las niñas eran involucradas en un salto de altura, a unas colchonetas al vacío. Muchas con temor, claro. Ya estábamos aplicando de pronto conocimiento, miedo, temores. Estamos no infundiéndolo, estamos permitiendo esa parte experiencial de vivirlo. Y las niñas después del primer salto querían saltar más, pero solamente era un salto. Es solamente intentar hacer cosas diferentes, programadas, proyectadas y evaluadas
para ese aprendizaje de ese niño o niña que siempre tenemos al frente. Lanzarse una niña desde unas escaleras a unas colchonetas, no he visto que nadie lo haga. Y yo de papá me asustaría. No lo haría, es más. Pero el cerebro se alimenta con ese movimiento, con esa experiencia. ¿Por qué los parques? Porque les dan ese alimento, esas experiencias que no son normales, que no ponen en riesgo al cuerpo. No, de experiencia, de manejo, de conexiones nuevas, no de cosas planas, de muchas coordenadas, de muchos colores, de muchas emociones. Acá veía en esta, les recordaba en esta diapositiva, cómo el cerebro y la emoción, a partir de esos neurotransmisores, pues secretaban dopamina, serotonina, endorfina. Todo eso que se secreta permite esas conexiones neuronales, permite nuevos aprendizajes, permite mejorar la atención, permite mejorar la seguridad y muchos más beneficios, pero todo lo hace ese cerebro. Único para cada uno, con los mismos componentes, pero cada uno decide cuándo tocar para decirle, ven, vive, mira, te falta probar esto, siente, percibe, conecta tú. Llegamos ya a nuestro paso ya real de nosotros, el gran paseo en el que nos hemos metido. Este es un gran paseo. Yo creo que los profesores que trabajan en preescolar y primaria son los más jóvenes y deben ser los más jóvenes. Porque asimismo, su jovialidad se ve, se transmite, se siente y los niños lo perciben. Y no son espumitas, no, y ellos no lo expresan, no lo dicen. Juega con nosotros, corre, ven. Ven, ¿qué vamos a hacer hoy? Entonces Einstein dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Nuestras clases, así yo trabajo de equilibrio, siempre sobre la viga, siempre sobre la línea. Tenemos muchas cosas para hacer equilibrio, para desarrollar todas las capacidades y todas las destrezas. Y no solamente es con lo que nos dice el sistema, con el balón, ¿cierto? Tenemos muchos elementos que ahorita miraremos y que ahorita los que nos tocó ser creativos para que el niño siguiera con vida en casa, siguiera con emoción, sintiendo, expresando ante una pantalla. Entonces, la educación física es la paila precisa a la que tenemos que meterle el calor necesario para poder distribuir y cocinar todo y dárselo medido o desmedido si quieren y si pueden a esos niños que tienen al frente. De pronto nos estamos metiendo ahora en ese túnel a veces sin salida, pero es un buen riesgo. Yo siempre lo he tomado, el buscar caminos diferentes, el hacer clases diferentes. Yo les digo a mis estudiantes, yo no repito clase. Ay, ¿por qué no hacemos esta? No. Este capítulo ya pasó. Mi día ya pasó. Mi forma de crear para esa clase, planearla, ya pasó. Ya debemos vivir otras cosas, ¿cierto? El jueves pasado, ayer, así esté trabajando en lo mismo, debe ser diferente.
Entonces, como ese juego y movimiento mejora las capacidades e inciden directamente en la motivación. Por eso nos metemos muchísimo en la neurodidáctica y tenemos que indagar como profesores ahí. Y sé que muchos estamos haciendo y estamos metidos de lleno en eso, pero sin saberlo estamos haciendo cosas buenas, pero que podemos hacer más conociendo más el cerebro. Vienen ahora sí mis clases. Vienen mis clases para que ya puedan descansar del tono de voz, de la pantalla, hacer pausas activas, aunque nosotros de adultos pues mantenemos más, podemos mantenerlo más, en cambio los pequeños no tanto, no lo recomiendo. Los objetivos sencillos y claros de la clase, los niños deben saber qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cómo, bueno, cómo no, porque ellos tienen sus estructuras corporales, su percepción, su cerebro y tendrá que solucionar. Uno plantea los objetivos sencillos y claros. Máximo una frase o dos frases. De nada le sirve al niño un párrafo grande que no entiende ni el papá, ni el que estudió educación física. Entonces, objetivos claros, sencillos. Esto no es tan complicado, pero sí podemos hacer mucho. Planear, que es normal, que lo debemos hacer todos. Algunos ya se acostumbran a la misma clase del 27 de mayo del 2010, que la está repitiendo ahorita. Dice, no, es que ya las tengo. ¿Sí? Pero es que el cerebro cambia, las situaciones cambian, los factores son diferentes. El cerebro ha sido el mismo durante millones de años, pero ¿qué alimento le hemos dado? Nosotros somos los docentes que tenemos que cambiar todos los días, que hacer cambiar ese cerebro. ¿Cómo? Organizando un ambiente seguro, que el cerebro diga, esta es la piscina que necesito para botarme. Y no importa si encuentro un pescado o si encuentro el muñequito del niño que le quedó de la hora anterior. Pero nosotros somos los encargados de darle una organización del ambiente de seguro del niño, tanto en el patio como detrás de esta pantalla. Y los parámetros de evaluación, pero eso ya es al interior de uno, al interior de cada institución, al interior de cada política que tenga el departamento, ¿cierto? Y poder combinar la variabilidad de materiales y actividades, sin decirles la posibilidad de pensamiento ilimitado que tenga de la combinación de los 2 o 3 o 40 materiales que tenga. Eso es lo que yo hago, lo que he hecho, lo que me ha dado resultado. ¿Qué va a pasar en lo virtual ahora? Estas son las nuevas realidades. No sé si a alguno le haya tocado ir presencial, pero esta es la nueva realidad, las nuevas adaptaciones, miren, la nueva plasticidad, que se me olvidó hablarles un poquito de la plasticidad, de cada experiencia que tenga el niño, el cerebro se acomoda, adapta, se llama plasticidad cerebral. Y nosotros también nos tocó, miren, por eso podemos aprender hasta que Diosito diga, le di la oportunidad hasta hoy. La plasticidad cerebral. En lo virtual, ¿qué ha pasado conmigo? Adaptarme a una pantalla al que no estaba acostumbrado, a unas aplicaciones que bonitos los colores, pero ¿cómo se manejan? Toda una piscina. Yo me imaginaba haciendo esto. No sé si habrá gente contemporánea que veía a Mr. Bean. Yo decía, ¿y ahora qué? ¿En esta piscina y sin saber nadar? No. Tenemos muchas herramientas que tenemos que conocerlas, como el cerebro es otra cosa, y aprovecharlas para el aprendizaje y darle mucho más al niño o a la niña que está detrás, que está viendo y que además nos está creyendo. El niño nos cree todo, hasta la broma. Entonces, llegamos al computador, llegamos con unas aplicaciones, nosotros directores de orquesta, pero no saber qué melodía tocar, ¿sí? Porque no saber si los papás estaban furiosos, si se estaban conectando, si el niño tiene problemas de conectividad, qué le puede hacer al otro lado de pantalla, porque no puede hacer nada, todo virtual, ¿sí? Y en lo virtual tantas cosas que de verdad podemos hacer gracias pues a muchas metodologías que se han seguido para que los niños
se entretengan en algún momento y en otros se eduquen. En mi paso y en mi experiencia, siempre trabajé, o casi siempre, por conocer las etapas o estadios de los niños, el imaginario. Los niños viven en su mundo y pueden vivir en el mundo que quieran. Por eso son sensacionales las carpas. El trasnochar. ¿Qué hay de nuevo? ¡Oh! ¡Qué programón! Cosas nuevas que no viven, que no hacen, pero que de repente les gusta por algo y tienen una emoción. ¿Lo vamos a volver a hacer? ¿Vamos a trasnochar? ¿Vamos a ir a este bosque oscuro? ¡Oh! Provocan sensaciones. Las primeras diapositivas que pasaba, no sé si las recuerdan, muchas expresaban emociones. No eran planas y eran intencionadas para ver si ustedes las recordaban. Así, el niño alegre. Uy, el niño triste. ¿Por qué el árbol? El niño porque está, ¿cierto? ¿Recuerda uno eso? Para hacer el aprendizaje. ¿Cómo tenemos un ambiente ahora? Miren, virtual, no, bueno, semipresencial, ¿cierto? En donde pues, el niño expresándose al 100% lo vemos, mejor dicho, tridimensional y con exponente y todo, ¿cierto? Hasta que cómo suda, ¿sí? Cómo llora, cómo corre, todo detrás de pantalla, la carita, la emoción, cómo habla, si es que los dejan hablar, porque muchos dicen, apaguen micrófonos que acá solamente existe el profesor. ¿Y dónde queda la expresión del pensamiento? En el movimiento, en el habla. Entonces, yo he creado el imaginario, el cuento motor, tanto afuera como yo digo, como adentro de mi casa, como adentro de la casa de los niños, como ese espacio que nos han permitido entrar. Entonces, el cuento motor para mí ha sido el éxito, porque a través del cuento motor puedo crear muchos y muchos cuentos. Podría escribirlos, no he escrito uno, pero sí tengo muchos guiones de clase, programando ese cuento motor para que los niños se muevan al otro lado de la pantalla, se enamoren, cuenten, recuerden, tengan un aprendizaje significativo y desarrollando su cuerpo, sin olvidar el currículo. Bien. Profe Nelson. Mi clase normal, virtual. Niños, no les digo que hay COVID, muy poco. No es la tragedia, tampoco. Eso que no lo vivan los niños. Nosotros somos los encargados de responder por el niño, por su mundo. Y ese no es el mundo de los niños. Limpieza de manos, vamos a quitar bacterias. Salud. Todos los días que tengo clase, lavado de manos es lo primero que hacen y ya lo hacen. Y en el colegio, vamos presencial. No hay que repetir, ya lo saben. ¿Por qué? Porque por la frecuencia, por la intensidad, los niños ya lo hacen. Un hábito, crearon un hábito. Eso es lo que hace la repetición. Hábitos, crear hábitos. Y en eso sí debemos trabajar muchísimo con los niños. La solicitud de materiales de clase, eso es virtual, esto es virtual. Solicitud de materiales de clase, los cuentos motores con temática que les comentaba, donde los involucro a cada uno de ellos en una historia. Y si no tengo la historia de ellos, por lo menos les involucro porque el papel que utilizo no es el papel, el rollo de papel higiénico no es el rollo de papel higiénico, la pelota de papel no es la pelota de papel, no. El cojín tampoco, la silla menos, la bufanda, el cinturón, no, eso no es. Para los adultos sí es eso, obvio, no, pues ¿cómo va a decir que eso es un cinturón? No, para mi clase no es un cinturón.
Es una viga de equilibrio. ¿Cierto? Eso es lo que permite el cuento motor. Retos finales, retos individuales o de familia cuando me lo permiten. Ojalá podamos involucrar a las familias en las actividades, en romperlos de su esquema, en hacerlos pensar diferente, en ponerles el foco en otras realidades dentro de casa que pueden ser mejores que las que se viven afuera. Y me convierto en un narrador de los comportamientos. No sé, Nason podrá hablar. Acá sí Nason yo creo que podrá hablar. Yo creo que soy igual acá que afuera en un partido dirigiendo. Narro y narro. Supremamente apasionado, profe. Pero ese es mi estilo. No es algo que tengan que seguir. Ese es mi estilo y me ha dado resultado. Y la retroalimentación al final de todas las actividades, las emociones, ¿lo pudiste lograr? ¿No lo pudiste? ¿Por qué no lo pudiste? Estos mismos materiales de clase. Algunos, 20, multiplica. ¿Cuántas clases puedes hacer? ¿Cuántas actividades? Nosotros tenemos este panorama. Un aula sola, sin materiales, un espacio. ¿Qué me motiva a mí? Imagínenlo, abran la puerta. Los invito a este gran salón, no tiene nada, solamente paredes blancas. ¿Qué motivación tendría un niño? Ahora, abran la misma puerta. Tienen 3 materiales. Tienen un niño, tienen 2 niños, tienen 3 niños. Combínenlos, combinémoslo. Hacemos una gran fiesta, una fiesta psicomotora. Eso deben ser las clases. Fiestas psicomotoras, con alegría, capacidad de emocionarse, capacidad de hacer cosas novedosas. No es que el profesor me dijo que no era así. No, claro que es así, porque todos mis segmentos no son iguales. Mi cerebro no es igual al del otro. Mi genética no es la misma del niño que vivía al lado. Los niños gemelos no piensan igual, no se visten igual, los visten igual. Pero todos tenemos reacciones diferentes ante un mismo estímulo. ¿Cómo será ante 3 estímulos, 4, 5? Y ese es nuestro papel detrás de pantalla y presencial. Poder combinar el espacio. Si se transforma el espacio, se transforma tu cuerpo. Si se transforma el espacio, se transforma el cerebro. Cambia el cerebro, se alimenta el cerebro, se alimenta el movimiento. Si combinamos todo. Miren, Nelson, coladores. qué pena interrumpirte, profe Nelson. Nos Ya. quedan 2 minuticos, vale. Listo. Esta es mi clase, miren, algunas fotos que tomé disfrazado, sin disfraz, de guerrero, de sapo, y en lo presencial, pues lo que ya todos hacemos de pronto, pero muy parecido. Eso sí, los juegos siempre van a tener la emoción por delante. Escuchar a los niños será importante para toda la vida. No, ahorita no. Es importante escuchar siempre a un niño que quiera hablar. Intentar hablar al nivel de ellos. Bájate un poquito más. Tú no eres el autor, si eres autoridad, pero vamos a hablar, vamos a comunicarnos. Resaltar los logros de cada uno e involucrarse de vez en cuando en cada clase. Eso es lo que les quería decir el día de hoy. Creo que me he extendido, de pronto la pasión, no sé. No, valió la pena. Vale. Micrófonos, preguntas. Vale, yo tengo aquí una y vamos a de pronto habilitar otras 2, de pronto aquí a través de los micrófonos. Entonces,